والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Por cierto, el mejor discurso es la palabra de Allah, el libro de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Y cada invención es una innovación, es una bid'ah. Y cada bid'ah o cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Y cada desvío estará en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Walhamdulillah, regresamos a la serie de clases sobre el estudio de este libro, este gran libro, Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa al-Kulli Muslim wa Muslima. El libro, las obligaciones esenciales del conocimiento sobre cada musulmán y musulmana, es una compilación de Sheikh Abdullah al-Qar'awi, de los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el imam Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, y estamos usando la explicación de nuestro Sheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. En las últimas clases, ya Juan, del estudio de este libro, empezamos el capítulo de los invalidantes del Islam. Los invalidantes del Islam, Nawaqid al-Islam, Nawaqid al-Islam. Y leímos el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, que menciona 10 invalidantes del Islam importantes para cada musulmán y musulmana que los aprende y los entiende bien y pueda aplicarlo. Es decir, alejarse, tener ese conocimiento y esa creencia en estos invalidantes para alejarse de estos asuntos y no caer en ellos. Y para eso es este escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, de hablar de los invalidantes del Islam, para advertir a los musulmanes de estos asuntos peligrosos que un musulmán sin saberlo puede caer en ello por su ignorancia o por seguir su deseo o por seguir la cultura o la práctica de la gente. Comete un gran error en caer en uno de estos invalidantes del Islam. Y mencionamos que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, mencionó que aunque él solo menciona 10, hay muchísimos invalidantes del Islam. Y los sabios imams de la Sunna mencionan estos invalidantes en los libros de fiqh, en los capítulos de Hukm al-Murtad
o cuando se habla de ridda, la apostasía, o cuando se habla del juicio del apóstata, o en estos asuntos se mencionan varios de los invalidantes del imán, de fe, del islam. No. Pero aquí el Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah mencionó que él menciona 10 solo porque son los que la gente más, ¿cómo se dice?, han caído en estos 10 más que los otros, y son peligrosos porque son de asuntos dudosos que traen las sectas desviadas para confundir y engañar a la gente, y la gente siguiendo a esa gente desviada o esas sectas o grupos desviados caen en estos invalidantes del Islam o yadu billah. No. En la última clase que tuvimos, ya Juan Barakallahu Fikum, mencionamos, leímos el texto de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah. Igualmente entramos ¿cómo se dice? A la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi de los dos primeros invalidantes. Y los dos primeros invalidantes, y Juan, si se recuerdan, el primero es al-shirk fi ibadatillah ta'ala. Yani que el primer invalidante es hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que el shirk es el politeísmo. Y el Sheikh mencionó las ayat y las pruebas de por qué esto es un invalidante, y vimos que es el pecado más grande que un musulmán puede, una persona en la creación puede cometer en contra de Allah subhanahu wa ta'ala. Es el pecado más grande, el crimen más grande que una persona puede hacer. No hay ningún pecado, no importa qué tan grande lo vean, no hay ningún pecado más grande que el pecado de shirk. Y por eso lo menciona primero, que este invalidante del Islam, el shirk al-akbar, saca a la persona del din del Islam o impide su entrada al Islam. El segundo invalidante que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id. Yani que quien hace entre él y Allah intercesores, donde ellos dirigen actos de adoración a esos intercesores, tratando de acercarse a ellos para que ellos lo acercan a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa es la creencia de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es la misma creencia y práctica de esta gente desviada, de los sufis, de los shia, de los quburiyin, y varios de las sectas desviadas que usan el mismo o la misma excusa, que dicen que no los adoramos pensando que son dioses, pero dirigimos actos de adoración a ellos para acercarnos a ellos, para que ellos nos acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala refuta eso en el Corán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha refutado eso en la Sunnah, y vemos que eso también es shirk. Y Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala mencionó que, o Sheikh Ahmed al-Najmi menciona de que Sheikh Muhammad Wahab mencionó este segundo invalidante, aunque los dos, el primero y el segundo, son shirk, pero menciona el segundo separado al primer invalidante, por ser que hay duda en la gente que esto es shirk. Entonces por eso lo menciona aparte del primer invalidante de shirk, aunque es parte de shirk. El segundo invalidante es shirk, pero lo menciona aparte del primero, porque hay duda y hay estas sectas desviadas, engañan y causan duda a la gente diciendo que esto no es shirk y esto es solo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala usando los intercesores. Now, entonces mencionamos la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi sobre estos dos primeros invalidantes, ya Juan Barakallahu Fikum, y ahora empezamos con el tercero, la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi sobre el tercer invalidante,
y el Sheikh menciona, dice el tercer invalidante que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona es man lam yakfur o man lam yukaffir al mushrikin o shakka fi kufrihim o sahhah madhhabahum kafara. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, el tercer invalidante es aquel que no hace takfir de los mushrikin, el que no dice que los mushrikin son incrédulos, el que no pone el juicio sobre los politeístas que son incrédulos, el que no cree y el que no dice que los politeístas son incrédulos, el que no dice eso, pues dice el Sheikh, o que tiene duda de que eso es incredulidad de ellos, de su parte, o que dicen que el camino de ellos está bien. O sahaha, madhhabahum. O dice que el camino de ellos o la práctica de ellos está bien. Quien dice esto o quien tiene esta creencia, kafar, ha caído en incredulidad. Se convierte en kafir, incrédulo. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, Juan Barakallahu Fikum, él no es el que está sacando la gente del Islam, como dicen los desviados, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y los que siguen al imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, los wahhabis según ellos, sacan la gente del din al Islam, y eso no es cierto. Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto estos juicios en el Corán y lo ha puesto en los juicios en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el shirk es un invalidante de fe. Y mencionamos, Juan Barakallahu Fikum, de que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, él no trajo nada nuevo, él no sacó nada nuevo, como dicen estos desviados, tratando de engañar a la gente o asustar a la gente, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah trajo un nuevo madhab, o un nuevo camino, o un nuevo entendimiento, o un extremo de camino o práctica que inventó Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y esta es una mentira. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, si leen sus libros, no hay ninguno de sus libros excepto que van a ver ayat del Corán y sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, ahadith, como pruebas para todo lo que él dice. Para todo lo que él dice. Menciona los ayat o los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien lee Kitab al-Tawhid, van a ver que en cada capítulo de cada asunto que habla de los asuntos de Tawhid y Shirk, él menciona las evidencias, las pruebas del Corán y de la Sunnah. Entonces es un engaño o una mentira por parte de esta gente desviada, de las sectas desviadas, o la gente que quiere seguir su deseo, la gente desviada, que mencionan que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah trajo un camino o una práctica o un entendimiento nuevo. Y eso no es cierto. Entonces el Sheikh aquí menciona, Sheikh Ahmed al-Najmi dice, Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado a los mushrikin, los politeístas, kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. No Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. No es que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ha mencionado que aquel que hace shirk es kafir y él hace el juicio. No. Él lo toma del juicio, ese juicio del libro del libro de Allah subhanahu wa ta'ala, del Corán y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice Sheikh Ahmed al-Najmi, Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado los mushrikin kuffar, ha nombrado los politeístas incrédulos en varios ayat del Corán. Y de esas ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sharrul bariyya. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y por cierto, aquellos, Inna alladhina kafaru, aquellos
que han caído en incredulidad, yani kufr, de la gente del libro, es decir, los cristianos y los judíos, y de los politeístas o el mushrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, estarán en el fuego del infierno para siempre, nunca salir de él. Ulaika hum sharrul bariyah. Por cierto, ellos son lo peor de la creación. A'udhu billah. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que los mushrikin y los kuffar, los incrédulos, estarán en el infierno, en el fuego, para siempre, nunca salir de ahí. No. Igualmente aquí otra ayah, dice el Sheikh, los ayat que habla de, yani, aquí vimos, dice el Sheikh, que esta ayat, o hay muchas ayat en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de Ahl al-Kitab, los cristianos, y en otros lugares solo los judíos, y en otros lugares los dos. Y en veces habla solamente de los mushrikin, los politeístas, y en veces habla de los dos grupos, los mushrikin y Ahl al-Kitab. Entonces menciona y aclara que ellos todos son kuffar, todos son incrédulos, todos. No como la creencia de la gente, hay musulmanes que están confundidos, Juan Barakallahu Fikum, ignorantes o desviados, que dicen que los cristianos y los judíos son de la gente del libro, entonces la gente del libro son gente también del paraíso. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El cristiano y el judío que no acepta el tawhid y no acepta la sunnah y no hace su testimonio de fe, no entrará al paraíso. No entrará al paraíso. Estamos hablando después de la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquellos judíos y cristianos que siguieron el mensaje puro del profeta que llegó con ese mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, sea cualquier profeta que siguieron, y ellos siguieron tawhid y ese camino de ese profeta y ese mensaje de ese profeta de Allah, ellos, inshallah, entrarán al paraíso. Pero la gente que después cambió la religión y cambió el mensaje de Allah y empezó a hacer shirk y empezó a tener creencias de kufr, de las otras generaciones y los otros pueblos de los otros profetas y mensajeros de Allah, esa gente que cambió la religión no van a entrar al paraíso si no aceptan la verdad. Es decir, si no aceptan tawhid y no aceptan el camino de su profeta. Hoy en día, después de que llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien no acepta el tawhid y no acepta la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces no entra al paraíso. No importa lo bueno que sea esa persona, porque dicen, no, pero es muy buena esta persona, da caridad, es honesta, es buena, ayuda a la gente, pero si no acepta el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam después de que se le aclare el mensaje del Islam a esa persona y lo rechaza, pues entonces no será de la gente del paraíso y no será de los creyentes. No se considera la gente del libro creyentes. No se considera a los judíos y los cristianos de todas las sectas de los judíos y cristianos. No se consideran creyentes, excepto que aceptan el Islam. Aceptan el Islam o la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh aquí menciona, aquí Allah subhanahu wa ta'ala también habla de los mushrikin. El Sheikh dice, وقال في المشركين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y aquellos que dicen, aquellos que
que los incrédulos que dicen de que no van a pararse después de la muerte, no van a pararse ante Allah subhanahu wa ta'ala, y no va a haber un día del juicio, que Allah subhanahu wa ta'ala dice: diles, por cierto y por mi Señor, se van a parar ante Él y Él les va a informar lo que ustedes hacían. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Y eso para Allah es algo fácil. Es algo fácil. Igualmente dice el Sheikh, también hay ayat que solo hablan de los judíos, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصِدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وقد نوهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dice, por esa opresión de aquellos judíos que hemos prohibido para ellos estos asuntos, y que ellos hacen o que nosotros decimos para ellos lo bueno, halal para ellos, pero ellos tratan de desviar la gente del camino de Allah y toman la riba, los intereses, y Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido esto a ellos, pero ellos comen la riqueza de la gente con falsidad. وَأَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. Y hemos preparado para esos kufar, esos incrédulos, un castigo doloroso. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona que los judíos son kufar, los politeístas son kufar, los judíos son kufar. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice de los cristianos: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Y que por cierto, aquellos que dicen que el Masih, que el Cristo, el hijo de Maryam, aquellos que dicen esto y creen en esto, son kuffar. قد كفروا. قد كفروا o kafara, es decir, que han caído en incredulidad. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala aquí en esta ayah dice que ellos son kuffar, los cristianos. Entonces el Sheikh menciona que quien no cree y no dice que los judíos y los cristianos y los politeístas son incrédulos, entonces él es incrédulo por su creencia. ¿Por qué? El Sheikh dice: فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ. Y quien no dice que estos incrédulos son incrédulos, فَإِنَّهُ يَكُونَ قَدْ كَفَرَ بِخَبْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ. Que entonces él no cree en lo que nos ha informado Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos, أَنَّهُمْ كَافِرُونَ, de que ellos son incrédulos. Y por no creer en esto, lo que Allah nos ha informado, pues esta persona cae en incredulidad. فَإِنَّهُ يَعْتَبَرْ كَافِرًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. Y por esta razón, él es incrédulo. Él es incrédulo. Igualmente hay una aya que la gente confunde y no entiende y no regresa a la gente de conocimiento, o no regresa a las explicaciones o tafsir de los ayat del Corán. Sabemos que hay libros de tafsir o libros que explican los ayat del Corán. Hay una aya que la gente usa para decir que la gente del libro, la gente buena, también van a tener la oportunidad de entrar al paraíso. Y usan esta aya como prueba, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: inna alladhina amanu walladhina hadu والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحا فلهم أجر عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por cierto, aquellos que creen y aquellos que son judíos y cristianos y los sabi'in, yani aquellos que creen en Allah y en el último día y hacen obras buenas, ellos tendrán su recompensa con su Señor y no van a tener miedo en ese día ni van a estar tristes, es decir, en el día del juicio. Aquí estas personas, ¿de quién está hablando Allah subhanahu wa ta'ala? Menciona el Sheikh aquí, فَهَؤُلَاهُمْ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى الدِّينِ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْهُدَى. Yani que ellos son aquella gente que estuvieron sobre la religión correcta de sus profetas o mensajeros de ese tiempo, sobre Tawhid, monoteísmo, y Huda, yani la guía correcta. Entonces, era esa gente en ese tiempo de cada uno de esos profetas o mensajeros de Allah que predicaron el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, esa gente que siguió ese mensaje y murió sobre ese mensaje y esa creencia y esa práctica. Ellos, aunque no llegaron al tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam y no creyeron en el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, pero ellos no van a tener ningún miedo, ninguna tristeza en ese día, porque eran creyentes, ya sea que eran de los judíos que siguieron sus profetas en esos tiempos, subhanallah, o de los cristianos que siguieron el mensaje correcto de el profeta Isa alayhi salatu wassalam, o cualquier persona de esas generaciones o esas épocas de los diferentes profetas o mensajeros de Allah que siguieron ese mensaje, dice el Sheikh, van a tener su recompensa con Allah subhanahu wa ta'ala y no van a tener ningún miedo ni tristeza en ese día, es decir, el día del juicio. Entonces, esta aya no es una prueba, ya Juan Barakallahu Fikum, para decir que los judíos y los cristianos van a estar en el cielo o van a estar en la Jannah, el paraíso, con los musulmanes. No es ese entendimiento. No. Inshallah, sigue el Sheikh y menciona el siguiente invalidante, el cuarto, y dice que Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah mencionó el cuarto invalidante diciendo: Man ataqada an al-huda ghayr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadi o anna hukm ghayrihi ahsan min hukmihi كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Que Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah dice el invalidante cuarto, que dice: quien cree que la guía o que hay una guía en vez de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es más completa o mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o que hay un juicio mejor que el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como aquellos que prefieren los juicios de los tawaghit, aquellos que que son adorados en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o aquellos que han legislado con una legislación en vez de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, y creen que esos juicios son mejor o mejores que los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces él es un kafir, él es un incrédulo, el que cree esto,
El que cree que que hay una guía o un juicio mejor que la guía o el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. O que prefiere el juicio de otro en vez del juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces él es un kafir, él es un incrédulo. No. Y sabemos esto, ya Juan Barakallahu Fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que el creyente, Allah pone una condición sobre el creyente de que si de verdad tiene imán, tiene fe, se va a someter a los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam, se va a someter a su guía, se va a someter a su ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y por tu Señor, no van a creer, no van a tener imán, no van a ser creyentes hasta que te tomen a ti, oh Muhammad, como un juez en todo lo que ellos tienen de disputas o de diferencias entre ellos mismos, y después no haya ninguna dificultad entre ellos mismos para aceptar tu juicio y someterse completamente o someterse a ti y a tu juicio. Entonces, sabemos que aquí en esta aya que menciona, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de que no hay imán si la persona no se somete al juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si prefiere un juicio afuera del juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es imán eso. Eso es kufr. Y por eso aquí el Sheikh lo menciona, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah lo menciona como un invalidante. Subhanallah, vemos hoy en día la gran ignorancia, Yehuan, subhanallah. Por eso es tan importante estudiar estos libros de Aqida y estudiar estos libros de Tawhid. Muchas cosas que la gente dice y hace y aplica y practica los lleva a un gran peligro, Juan, barakallahu fikum. Quien prefiere un juicio que es un juicio en vez del juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es kufr, lo saca del Islam. Allahu Akbar. ¿Cuántas cosas hemos publicado y la gente, sabiendo que es un hadith, sabiendo que dice ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y el hadith está en Bukhari, Muslim o en los libros de Sunan, que el hadith es auténtico? Subhanallah. Y de todos modos dicen: pues yo no estoy de acuerdo con esto, o yo veo esto que es machismo, o yo veo esto que no es justo, o yo pienso que esto no está bien, no estoy de acuerdo. Subhanallah. Subhanallah. Esto es poner en duda lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿No estás de acuerdo de la revelación de Allah? Lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam fue revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a él. El profeta sallallahu alaihi wasallam no hablaba sin conocimiento. Él no daba juicios de sí mismo. Él no hablaba de sí mismo. Él hablaba de lo que Allah le revelaba del Corán y de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Las dos revelaciones. Hay dos revelaciones, yani wahyain, dos revelaciones. La primera revelación, el Corán. La segunda, la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Las dos revelaciones vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam no habla de su deseo, no habla de su opinión, no habla así nomás sin conocimiento, pero habla de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha revelado. Entonces, el Sheikh menciona aquí que primeramente debemos de entender de que hay una diferencia entre el kufr al-i'tiqadi o el kufr amali. La incredulidad de creencia, i'tiqadi, de lo que hay en el corazón, de la creencia, y incredulidad de actos, de acciones, o sea, de acciones
actos de que la gente hace, de acciones que la gente hace. Así que lo peligroso es de que el kufr el-amali, el que hace un acto que es considerado como kufr, pero no es de su creencia o no es de la aqida de esa persona, pues esto no lo saca del din del Islam necesariamente. Pero la persona que tiene la creencia en lo que hace, y esto es algo de kufr o de shirk, esto sí lo saca del Islam. Sí lo saca del Islam. Pero también las acciones que la persona hace, que son kufr, ya que se le explica a esa persona que esto es shirk o esto es kufr y es shirk akbar o kufr akbar que te saca del Islam, y la persona no se arrepiente y no acepta eso y rechaza eso y sigue con su práctica o sigue con esas acciones, entonces esta acción lo saca del din al Islam. Entonces el kufr, incredulidad, son de dos: de creencia y de acción. De creencia y de acción. Los dos te pueden sacar del Islam, pero la incredulidad de acción, si no viene con esa creencia de kufr, pues entonces puede ser que no lo saca al Islam. No. Sigue el Sheikh explicando, Sheikh Ahmed al-Najmi, y dice: al-iman bi anna hadihi akmal hadi, que hay que tener imán o hay que tener fe en que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es la guía más completa y más perfecta. Y que su juicio es el mejor juicio, es decir, el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, y la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, la guía y su juicio son lo más completo y más perfecto y lo mejor de cualquier otro, porque menciona el Sheikh, li'anna huwa hukm Allahi ta'ala, porque es el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa guía en que está el profeta sallallahu alaihi wasallam es la guía que Allah le dio al profeta sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ¿Y quién es mejor en juicio? ¿O quién tiene un juicio mejor que Allah subhanahu wa ta'ala para aquellos que se someten o aquellos que obedecen a Allah subhanahu wa ta'ala? El Sheikh menciona aquí esta aya está como una forma de una pregunta. No, está como una forma de una pregunta, pero no es una pregunta necesariamente. Es un hecho que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, que no hay nadie mejor en juicio, o no hay un juicio mejor que el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, dice el Sheikh, que mencionaba seguido siempre en su khutbah o cuando iba a empezar una plática o algo, que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: wa ahsan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, así como mencionamos hoy empezando, wa khair al-kalam kalam Allah, y la mejor o el mejor discurso es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. Wa ahsanu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y él lo mencionaba siempre. Entonces es de la creencia del creyente, es de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, que no hay un discurso mejor que el libro de Allah, no hay una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, no hay un juicio mejor que el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala.
Entonces, quien cree y dice que hay un juicio mejor que el juicio de Allah, o una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, eso es kufr. Y esa persona es kafir. Eso es incredulidad. Y esa persona es incrédula. Por ser que es un invalidante del Islam, un invalidante de la fe. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de eso. Sigue Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, y dice: فإذا كان خير الحدي حديه صلى الله عليه وسلم فمن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أن هدي غيره أحسن من هدي أو حكم غيره أحسن من حكمه فإنه حينئذ قد كفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Entonces, si sabemos de que la mejor guía es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces quien cree y tiene esa creencia de que hay una guía de otro mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o un juicio de otro que es mejor que el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces ha caído en incredulidad y no cree en aquello con que vino el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعتبرون كفارا من أجل ذلك. Aquellos que prefieren los juicios de otros, específicamente esos tawaghit que menciona aquí el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, aquellos que son adorados en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o aquellos que hacen legislaciones en vez de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, quien prefiere esos juicios sobre los juicios del profeta sallallahu alaihi wasallam o los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces ellos son kuffar, dice el Sheikh, ellos son kuffar. No. Otro asunto que entra en este invalidante, dice el Sheikh, quien cree en esos sistemas de gobierno o de leyes, que ellos creen que esos sistemas o esos gobiernos o esas leyes son mejor que la legislación del Islam, o que ese sistema es mejor que el sistema de Allah, al-Islam, o que piensan que no es adecuado la legislación del Islam, la legislación islámica, que no es adecuada para hoy en día, en este siglo, dice el Sheikh, o que ya no es relevante la legislación islámica. Y dice también que quien sigue esa legislación, eso retrasa los musulmanes y no los deja avanzar, como estas nuevas leyes o estas nuevos sistemas o esas nuevas formas de gobernar. Dice el Sheikh: وأنه يحصل في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون حياة الأخرى. O de que ellos dicen de que esto, de todos modos, el musulmán se puede conectar con Allah subhanahu wa ta'ala, y no necesita esa legislación o ese camino antiguo, y pueden, ¿cómo se dice? Que la persona puede conectarse con su Señor, y estos asuntos no entran, es decir, los asuntos de gobernar o los asuntos de los sistemas de leyes y reglas y todo eso, no entra en los asuntos de la vida, de otras partes de la vida. Es decir, ellos quieren separar la religión con el Estado, y esto es kufr. Y esto es kufr. Esto es incredulidad. No, entonces, quien cree esto es un invalidante de la fe igual. Invalidante del Islam igual.
que decir que la legislación, es decir, la Sharia de Allah, no es adecuada para usar como un sistema de gobierno hoy en día, que es antigua y no es relevante o no es adecuada para gobernar hoy en día en estos tiempos modernos, que eso fue un sistema antigua y que no es adecuada para hoy. Quien dice eso es kufr. Quien cree eso es kufr. Y saca a la persona del din del Islam. La Sharia de Allah es hasta el día del juicio. Es relevante y es adecuada para gobernar y para aplicar en nuestras vidas hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio. No tiene una temporada nomás y se termina el din de Allah o la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es para siempre. Es para siempre. Y en cada tiempo y en cada lugar. En cada tiempo y en cada lugar. Nah. Otro asunto que está en este invalidante, menciona el Sheikh. Dice el Sheikh. Quien ve que los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala, como cortar la mano del ratero por robo, o matar una persona que ha matado una alma inocente, o cualquiera de esos juicios, como los juicios para el fornicador, todos esos juicios, menciona el Sheikh, quien dice que esto no se debe aplicar hoy en día, o que no es adecuado aplicarse esto hoy en día, en este tiempo, que no es algo bueno aplicarlo. ويدخل في ذلك أيضا كل من يعتقد, y también es cada cosa de la legislación del Islam, dice el Sheikh. Y esto también, no solo estos juicios más grandes y severos, pero cualquier cosa que viene en la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, la legislación islámica, ya sea en sus leyes o reglas o modo de gobernar, quien dice que no es adecuado para hoy en día o no es algo bueno aplicarlo, también esto es un invalidante de la fe. وَإِنْ لَمْ يَتَّقِدَ ذَلِكَ أَفْضَلْ مِنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ. Quien dice, quien aplica otros juicios, pensando que esto es más adecuado para hoy en día, aunque no creen que es mejor que la legislación de Allah, porque eso es una cosa que van a decir. Esta gente dice que no decimos que es mejor que el juicio de Allah, pero hoy es diferente que ayer y hoy es más adecuado esto que eso. Y quien cree esto, dice el Sheikh, aunque no cree que es mejor que el juicio de la Sharia, esta persona cae en kufr. لأن ذلك يكون, dice el Sheikh, قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة, que esta persona ha hecho algo permitido de lo cual Allah ha hecho ilícito, algo que es bien conocido en el din, algo que es bien conocido en el din de toda la gente, de que ¿qué es lo que es bien conocido en el din? De que la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala es la legislación que se debe usar para gobernar. No solo en los gobiernos, no solo los pueblos, no solo los países, pero hasta en nuestras casas. Debemos usar el Corán y la Sunna para gobernar y dirigir nuestras familias. Y es una de las cosas que los sabios han mencionado, que hay gente que grita, vamos a aplicar la Sharia y vamos a establecer el Estado Islámico y gritan estas cosas, pero en sus casas no lo aplican.
si miran sus esposas, no se visten correctamente, no usan hijab o no usan el hijab correctamente o no usan yani jilbab o el abaya, no dejan de pintarse, no dejan de tomarse fotos y publicar sus fotos en el internet, o no dejan de hablar con hombres aunque sean casadas, no dejan, o sea, ellos mismos no aplican la Sharia en su casa, no dirigen sus hijos con el Corán y la Sunna, no guían sus hijos con el Corán y la Sunna, no guían sus hijos al Salah o al Siyam o al Zakah, todos estos asuntos del din de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos mismos no lo aplican y no lo aplican en sus familias y en sus casas. Entonces, ¿cómo lo van a aplicar en el pueblo? Entonces, la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala empieza con uno mismo y se aplica en su propia práctica y en su casa y con su esposa y con sus hijos, y así se empieza. Y así se empieza, Juan, barakallahu fikum. Pero igualmente el que está encargado de un pueblo y dice que no vamos a aplicar con el juicio de Allah porque no es adecuado o no es, lo mejor, hay otras cosas mejores hoy en día, esto es un invalidante de la fe. Wa'iyadu billah. No. El Sheikh menciona aquí también la gente que hace algo lícito de lo que es ilícito, de los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien hace lícito algo que Allah ha mencionado que es ilícito, o algo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho que es ilícito, y la persona dice no, es lícito, es permitido, entonces esto es legislar algo afuera de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es kufr. Y esto es kufr, porque niegas lo que dice Allah y su mensajero, y tú mismo pones un juicio encima del juicio de Allah subhanahu wa ta'ala, y esto es kufr, esto es incredulidad. Igualmente, si dices que algo es permitido de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho ilícito, si Allah ha mencionado en el Corán que algo es ilícito, o el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado en la Sunna que algo es ilícito, y tú dices no, es lícito, es algo permitido, cualquiera de las cosas, sea que cambia de lo ilícito a lo lícito, o algo que es lícito a lo ilícito, cualquiera de las formas, si la persona cambia la legislación de Allah o cambia la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, niega lo que dijo Allah y su mensajero, pues entonces esto es kufr al-akbar, y esto saca a la persona del din del Islam. Now, y aquí, Juan barakallahu fikum, el quinto invalidante en el que sigue el Sheikh, a ver qué tiempo, ya vamos a llegar a la hora. Bueno, aquí el Sheikh menciona el quinto invalidante, dice man abghad shay'an mimma ja'a bihi al-rasul sallallahu alaihi wasallam law amala bihi faqad kafara. El quinto invalidante es quien odia algo de lo cual el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam o de lo cual trajo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en su guía, aunque obre con ello, ha caído en incredulidad. Es decir, quien odia algo de la legislación o odia algo de la práctica de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, yani ha caído en incredulidad, es incrédulo, aunque lo haga, pero en su corazón lo odia, esto es kufr. Allah subhanahu wa ta'ala dice ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم. Y eso es porque ellos odian lo que Allah ha revelado, entonces Allah invalida sus acciones. No, entonces esto es un invalidante de la fe, invalidante. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Él invalida las acciones, es decir, por su kufr, el kufr de ellos, la incredulidad de ellos. Entonces, quien odia algo de la práctica del mensajero de Allah
ya sea de sus juicios o de su legislación, pues esto se considera incredulidad. Y eso es porque es obligatorio para nosotros amar el profeta sallallahu alaihi wasallam y amar su guía. Y es obligatorio seguir el mensajero de Allah y seguir su ejemplo. Es obligatorio, dice el Sheikh, yani, creer que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam es lo mejor para nosotros. وَمَحَبَّةَ كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ, y amar todo lo que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah. Todo lo que él trajo, es decir, todo lo que él hizo en su práctica, lo amamos porque Allah lo ama. Porque Allah lo ama. Y el Sheikh menciona, dice, وَأَنْ نَتَقِدْ أَنَّ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ إِنْ كَانَ حُكْمًا أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَحْكَامِ. Yani que nosotros amamos todo lo que él trajo. Y si es un juicio, pues él es el mejor juicio de los juicios. وَإِنْ كَانَ خُلُقًا بِأَنَّ أَفْضَلَ أَخْلَاقًا. Y si es una característica de carácter o de comportamiento, pues es el mejor carácter y mejor comportamiento. وَإِنْ كَانَ عِبَادَةً بِأَنَّهَا أَفْضَلْ إِبَادَاتٍ. Y si es un acto de adoración, pues es el mejor acto de adoración. No, es decir, de lo que hace o hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, odiar algo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, esto es delil, es una prueba de nifaq o de hipocresía, o es delil, yani evidencia de su incredulidad, wa'iyadu billah. No. Y menciona el Sheikh aquí, yani, que quien opone el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciona que él estará en el fuego. O así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Que quien opone el mensajero de Allah, después de que se le ha aclarado el camino recto o la guía, y de todos modos escoge un camino en vez del camino de los creyentes, lo dejamos a aquello que ha elegido y lo enviamos al infierno. Que mal fin es eso. No, entonces yani, elegir otro camino o otra guía en vez de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam lleva a la persona al desvío y lleva a la persona al fuego. Y no preferir su juicio y no ver que su juicio es lo mejor, pues también esto es del kufr al-akbar. Dice el Sheikh, فَمَنْ وَجَدَ هَذِهِ الخليفة وخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها عنه. Y quien haya en sí mismo este gran peligro dentro de él, es decir, de que odia algo de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, debe de hacer todo lo posible para quitarse o alejarse de eso, o quitarse de su corazón ese odio para esa cosa de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo quite de él, que se lo quite de su corazón, y que le ponga en vez de ese odio el amor para la práctica o para ese asunto de la práctica y la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aquí con esto, Juan, llegamos al quinto invalidante y vamos a dejar el resto para la próxima clase. Seguimos con la explicación de nuestro Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah sobre los 10 invalidantes que mencionó el Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Y aquí vamos a parar, y Juan, barakallahu fikum, hasta la próxima clase. Si hay unas preguntas, Juan, y puedo ayudar, inshallah trataré de ayudar en ello. Wallahu ta'ala a'lam.
Un hermano pregunta si hay algún hadith que hable sobre el malgasto del dinero. No, hay ayat del Corán y hadith que habla de que Allah subhanahu wa ta'ala no ama el que malgasta su riqueza. La riqueza que Allah subhanahu wa ta'ala nos da, el dinero, aunque sea poco o sea mucho, Allah subhanahu wa ta'ala ama que lo usamos en algo de beneficio. En algo de beneficio. Aunque también nosotros tenemos el deseo de comprarnos, digamos, algo que nos gusta, Allah subhanahu wa ta'ala le gusta ver su siervo en las bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado. Entonces no hay nada mal si la persona tiene dinero y compra un coche, compra una casa, compra estas cosas, pero debe de ser algo de beneficio para él y no malgastar su dinero. Por ejemplo, digamos que es un joven que no es casado y le llega una gran cantidad de dinero y él compra una mansión grandísima que tiene 50 habitaciones y tiene no sé cuánto espacio, que él no necesita. Él está solo y él no necesita eso. Él no necesita. Él puede comprar algo de lujo porque él tiene esa habilidad, pero no en algo que no necesita, no en algo que es un mal gasto. Así que debe de gastar su dinero en aquello que le beneficia y tener ese dinero también para ayudar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Pagar el zakat, dar el sadaqa, ayudar a aquellos que necesitan ayuda de su familia o de sus vecinos o de la comunidad. Esto es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y el creyente siempre debe de tratar de pensar en complacer a su Señor. Ya sea que tiene riqueza, una gran cantidad de riqueza o algo poco. Algo poco. Que los sahaba, que eran pobres, de lo poco que tenían, en veces hacían pan y salían a las calles y daban pan a los pobres en las calles. Y con lo poco que tenían, seguían dando sadaqa, seguían dando de limosna, seguían dando, caridad y todo esto para complacer a su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala, que usaban su riqueza para beneficio. Entonces, ya sea que la persona tiene poco dinero o mucho dinero, debe usarlo en algo que le beneficia a él, a su familia o en su din y en su akhira. Naam, wallahu a'lam. Tayyib, ikhwan, barakallahu fikum. Aquí terminamos y inshallah hasta la próxima clase, para la próxima semana, bi'idhnillahi ta'ala. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.